le confirma el pacto. Por eso es el capítulo más importante en la vida de Abraham y en el libro de Génesis, porque ese día Dios le dijo: yo haré de ti una gran nación y tu descendencia será incontable como las estrellas del cielo. Amén. Hermano amado, permítame aplicarlo a usted y a mí. En la vida nosotros vamos a tener momentos de incertidumbre, que no sabemos qué va a suceder con nuestras finanzas, con nuestra situación de salud, con el matrimonio, o quizás migratoriamente muchos ahora pueden estar llenos de temor por un hijo, o por un padre, o por una madre, por un hermano, por un amigo, o por un ser querido. Pero quiero decirle algo esta mañana: no importa lo que el hombre pueda decir, cuando usted está lleno de incertidumbre, debe poner su vida en las manos de Dios, y Él tiene cuidado de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Él sabe qué hará con nosotros. Hay momentos en la vida que nos llenamos de incertidumbre, pero estos hombres en esos momentos, ¿sabe qué hicieron? Hablar con Dios. Eso hicieron cuando estaban en el momento que la vida parecía incierta. Cuando en la vida nosotros no encontramos salida, el que nos puede dar la salida es nuestro Señor. Así que podemos revisar la vida de hombres como Jacob, como Moisés, como los grandes y extraordinarios profetas Elías, Eliseo. Podemos ir a la vida de los 3 hebreos allá en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Podemos hablar de Daniel en el foso de los leones. Y a la mañana siguiente vino el rey y preguntó: ¿el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar? Y él dijo: envió su ángel y me libró. Y alguien dijo: ¿saben por qué a Daniel no se lo comieron los leones? Porque pasaba tanto en la presencia de Dios que él olía a Chequina, olía a gloria, olía a presencia de Dios y no a carne, olía a la gloria maravillosa del Señor. Es que en la vida del creyente es diferente cuando usted ora. No, su vida es distinta, su carácter, su forma de vivir, de pensar. Usted no vive la vida dentro de lo que es la norma plena, natural. Usted mira las cosas que no son como si fueran, porque mira a través de los ojos de la fe, porque está en comunión con Dios. Podríamos hablar de Jeremías, podríamos ir, hermano, y llegar al propio Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras estuvo en esta tierra desarrollando su ministerio terrenal, tuvo una dependencia plena y total de su Padre Celestial. Por la mañana, a mediodía, por la noche, toda la noche, por las madrugadas, Él estaba hablando con el Señor. Y sus discípulos, impresionados por la vida de oración, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y luego los mira a ellos yendo al templo a la hora novena de la oración. Y el apóstol San Pablo, un extraordinario líder de la iglesia, lo vemos orando en todo tiempo. Un día le dieron una gran paliza por echar fuera un demonio. A nosotros nos hubieran sacado en la televisión, en la prensa, por Facebook, y decir: este es el hombre de Dios que echa fuera demonios. Se nos hubiera llenado la iglesia. A él le dieron una gran garroteada, a él y Silas, y lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel uno de nosotros hubiera estado diciendo: Señor, por servirte, este asunto, si es así, yo ya no sigo. Porque a veces con una gripe ya no venimos a la iglesia. Cualquier cosa nos hace movernos, cualquier pruebita nos hace comenzar a quejarnos y a llorar. Porque yo que te sirvo, porque yo que doy diezmo y ofrenda, porque yo que lo he dejado todo. Así estamos. Parecemos el libro de Lamentaciones. Pero ¿sabe qué hizo Pablo y Silas en la cárcel? 2 cosas hacían.
no se quejaban, no le reclamaban a Dios, comenzaron a orar y a cantar himnos al Señor, y los presos los oían. En la prueba, en el dolor, en la angustia, en la cárcel, estaban hablando con el Dios maravilloso y adorándolo y exaltándolo. Sí, el diablo a veces en la prueba quiere que nosotros nos quejemos delante de Dios y que en vez de exaltarlo, de adorarlo, estemos ahí renegando contra él. Pero el verdadero siervo de Dios, en lugar de hacer eso, se va a poner de rodillas y va a adorar el nombre del Señor y va a buscar la presencia de Dios. Eso es lo que va a hacer. Y ellos estaban ahí y los presos los oían. Y no solamente los presos los oían, sino que también esa oración y ese canto subió hasta la misma presencia del Señor. Y Dios envió un terremoto que los liberó de la cárcel y ellos fueron salvos. Y los que estaban ahí fueron salvos al mirar lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque estaban haciendo ¿qué? Estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Y cantando himnos a Dios. Pablo ahora, un hombre de oración, está dando una instrucción. Y él está diciendo: exhorto, os animo. Está hablando a la iglesia de Éfeso. Por supuesto, esa es una carta personal dirigida a Timoteo. Pero Timoteo estaba pastoreando la congregación de Éfeso. Así que la iba a leer Timoteo y la iba a leer la iglesia. Y él les dice: les exhorto a que hagan ¿qué? Que hagan oración. Así que les está hablando de la importancia y valor que debe tener la oración en la vida del creyente. Ahora la pregunta es esta. Creo que me bajaron el sonido. La pregunta es esta: ¿por qué el apóstol San Pablo está hablando de la importancia y valor que debe dársele a la oración? ¿Será que tiene razones el apóstol para hablar acerca de la importancia y valor que el creyente debe darle a la oración? Yo acabo en estos pocos minutos de tratar de hacerle conciencia. Yo siempre digo: no voy a hablar de algo nuevo, le voy a hablar de algo que usted ya sabe. El problema es que los creyentes sabemos muchas cosas y no las hacemos. Es ahí donde está nuestro problema. Pero si nosotros tan solo lo hiciéramos, hermano amado, nuestra vida fuera exitosa. ¿Cuántos tienen dificultades esta mañana? ¿Cuántos tienen problemas esta mañana? Levante la mano sin miedo. Si usted tiene problema, no es el único, ya ve. Como alguien dijo: y el que no tiene problema, tiene el problema de no tener problema. Hasta no tener problema es un problema. Pero quiero darle una buena noticia: en el Señor Jesucristo hay esperanza y solución para toda dificultad o problema que podamos tener. Dice amén, hermano. Ahora, ¿por qué Pablo le está dando tanto valor e importancia a la oración? Permítame que observemos lo segundo. Y esto es la diversidad de oración por la actitud con la que lo hacemos. Y usted verá que Pablo tiene razones, y en las siguientes palabras que él nos va a decir, nos va a dar una gran, extraordinaria revelación, y vamos a ser iluminados para que nosotros podamos comprender esa revelación y llevarlo a una vida práctica, que en nosotros a partir de hoy le demos ese valor y oremos con una actitud diferente. Pablo quería que los hermanos cambiaran la actitud a la hora de orar, y por eso les va a decir que hagan ¿qué? ¿Qué le dice? Que hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Diga conmigo: rogativas, oraciones, peticiones
y acciones de gracia por todos los hombres. Bien, le voy a pedir tolerancia los próximos 5 minutos. Diga conmigo, tolerancia. No quiero parecer un académico esta mañana, pero yo le voy a rogar que me preste atención los próximos 5 minutos, aunque para usted aparentemente no parezcan importantes. Verá usted en el desarrollo que vamos a tener que es importante que usted me preste toda la atención en los próximos 5 minutos. ¿Le parece? Bien, vamos a comenzar. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Todos lo sabemos? ¿Sí o no? ¿Qué idiomas? Hebreo, el arameo y griego. En eso fue escrita la Biblia. Esta parte de las escrituras fue escrita en griego, el griego koiné, el griego común, no el griego clásico de las grandes obras y de los grandes filósofos, sino el griego común. Se llamaba griego koiné. ¿Por qué voy a explicar esto? Porque partiendo de ahí debemos entender que el original fue escrito en griego. Y nosotros tenemos algo que se llama una ¿qué? Traducción. ¿Qué tenemos? Traducción. La Reina Valera es una traducción. Y en toda traducción surgen errores. ¿Correcto? En toda traducción. Por eso que cuando uno va a donde alguien que le está traduciendo, uno dice, y le dijo lo que yo le quise decir. Yo siempre me aseguro, le digo esto, esto y esto. Sí, repítaselo, esto y esto y esto. Literalmente, sí. Porque quiero estar seguro que la persona entendió lo que yo realmente estaba diciendo, y para eso deseo que el traductor haga un buen trabajo. Pero por más que se esfuerzan los traductores, siempre en toda traducción existen ciertos errores que esto no significa que se pierda la verdad plena de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos algo que se llama, cuando estudiamos la bibliología, hablamos de la preservación de las escrituras y hablamos de la pertinencia. Ella es la revelación de Dios. Y Dios ha cuidado que aun cuando se han dado traducciones, la verdad que Él quiso establecer se mantenga. Así que cuando existe algún error, a esto los especialistas le llaman variantes textuales o variantes de traducción. Y cuando uno hace un proceso de exégesis, esto es de investigación del texto, para extraer el verdadero significado del texto, no lo que yo pienso, creo que significa, sino lo que realmente dijo el autor sagrado y entendieron sus oyentes originales. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, y ahí tenemos un montón de recursos para lograrlo. Así que para poder entender este pasaje es importante ir y observar las palabras que en griego el apóstol San Pablo utilizó y cuál era el sentido de lo que él dijo en el original, en el griego. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, como ya le expliqué, surgen cada idioma tiene diferencias. Y por ejemplo, nuestro idioma es muy rico en vocabulario, pero es muy simple en el significado de las palabras. Le voy a demostrar. Usted quizás se está diciendo, ¿y por qué está diciendo todo esto? Espérese. Le pedí 5 minutos, ¿verdad? Bien. Hagamos una prueba de nuestro español. ¿Qué significa todo? Ay, hermano, que alguien traiga un bombero aquí porque se le va a quemar el cerebro. Lucha. ¡Qué profunda definición del significado todo que acaba de hacer usted! Todo significa todo. Vaya a ver. Profundo, ¿verdad?
¿Y qué significa nada? ¿Ya ve? ¿Y qué significa pedir usted? ¿Y rogar qué significa? Llorar. Así es nuestro español de simple en el significado de las palabras. ¿Ya ve? Qué bueno, amén. ¿Sí? Mucha, amén. Alguien me dijo una vez, tan simple, pastor, como pan sin sal. Yo le dije, más o menos. Y dijimos, como mi esposo. Bueno. ¿Ya ven? Así que los traductores buscan las palabras equivalentes, pero por más, a veces la traducción se limita y nos deja no mucha claridad de lo que realmente quiso decir. Por eso hay un proceso que se llama exégesis bíblica, donde el estudiante de las Escrituras procura hacer la mejor interpretación, llegar al verdadero significado del texto para luego explicar su significado y poder aplicarlo naturalmente. Y entonces es necesario comprender algunos aspectos, y dentro de ese proceso hay que ir al griego, porque el griego, a diferencia del español, no es así. El griego, según los especialistas, es uno de los idiomas más perfectos que ha existido. Más perfecto que ha existido. Los griegos desarrollaron el griego de una manera tan perfecta en su gramática. Así que de acuerdo a la estructura gramatical de una sola palabra, así es el significado de amplio o profundo. Además de ello, está saturado de imágenes. Así que una sola palabra le puede dar una imagen que cuando usted la investiga, usted puede observar una riqueza en lo que el pensador griego estaba escribiendo. Y lo que los griegos al leerlo lo entendían. Así que cuando nosotros leemos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, no entendemos mucho. Entendemos solo rogar, orar, hablar con Dios, pedir y llorar, y dar gracias a Dios por los hombres. Eso es todo lo que podemos entender a simple vista, pero en el griego no. Así que, ¿qué le parece si vemos las palabras griegas? Sí, ahora sí. Ya van conmigo, ¿verdad? Les voy a explicar otra cosa más y entonces entramos en materia. En el orden, nosotros tenemos, la Reina Valera surge de un texto que se conoce como el Textus Receptus. Y, por cierto, tiene más de 250,000 variantes textuales. Así que si hay problemas ahí. Pero el texto crítico nos da un orden diferente. Por eso es que nosotros tenemos, fíjese esto, que primero tenemos rogativas, luego tenemos oraciones, en tercer lugar tenemos peticiones y en cuarto lugar acciones de gracia. Pero en el original, o sea, las copias de los originales, y para eso es el texto crítico, donde hace una comparación para ver cuál era realmente como estaba en el original. El orden es diferente. Está primero peticiones, luego está oraciones, después rogativa o intercesiones y por último acciones de gracia. Ahora usted diría, pero el orden no altera el resultado. Bueno, en el aspecto de la progresividad del pensamiento, la lógica, el orden progresivo del desarrollo del tema, sí lo puede afectar. Por eso es importante ir al original. Así que vayamos en el orden del griego original y comencemos con la palabra peticiones. ¿Cuál es? Diga conmigo, peticiones. Peticiones. Ahora bien, ¿cuál es la palabra griega de donde se tradujo peticiones? Es una palabra que más o menos se pronuncia así. Diga conmigo, deexis. 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 Ahora, esa palabra deexis, cuando los oyentes, cuando Pablo escribe, les animo a que hagan
de exi. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Peticiones. Así se ha traducido a nosotros, hagan peticiones. Pero en el griego, miren la idea de exi. No es sencillamente pidan, sino que en el griego es esta la idea. Es ir a alguien que tenga más poder que yo, y puede ser un rico, puede ser un juez o puede ser un rey. Y es ir delante del rey, en este caso delante del rey, porque Pablo no está mandando donde un rico, ni donde un juez, ni tampoco donde el rey de Roma, el César, a los creyentes. Recuerde que le está escribiendo a los creyentes. Así que la idea es: vayan delante del rey. ¿Quién es el rey de los creyentes? Nuestro Dios. Vayan delante de él y, fíjese esto, hagan esto: presenten, reconozcan las necesidades que ustedes tienen y que no pueden resolver. Porque la idea de Exi es reconocer ante el rey una necesidad que tengo y mi imposibilidad, mi incapacidad para resolverla. Gloria a Dios. Esa es la idea de Exi. O sea, vayan a pedir, sí, pero vayan a pedir por una necesidad que ustedes no pueden resolver. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo a los hermanos? Ustedes tienen necesidades y han intentado resolverlas, y en sus capacidades no lo han podido lograr. Pues esas necesidades que no han podido lograr, llévenlas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y díganle: yo no puedo resolverla, pero he venido delante de ti porque tú sí puedes resolverla. Dele ese aplauso a él y alabe su nombre. Gloria a Dios. Mi amado, en la vida hay momentos que por más recursos, por más experiencia, por más capacidad que usted y yo tengamos, hay situaciones que no podemos resolver. ¿Sí o no? Y uno dice: hasta aquí ya no puedo. El médico dijo: lo sentimos, ya no hay esperanza. El prestamista, el banquero dijo: ya lo sentimos, su situación económica es crítica y no se puede hacer nada. El profesional dice: no, ya no hay más que hacer. Y uno dice: ya no puedo más. Y uno dice: ya lo intenté todo y no puedo. ¿Sabe quién en la Biblia estaba con un problema de esa naturaleza? Una mujer que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre. Los 3 evangelios sinópticos dicen: y había gastado todo cuanto ella tenía. Uno dice toda su hacienda, otro toda su riqueza, otro dice todo su dinero. Y todo dice: y de nada le había servido, sino que iba de mal en peor. Qué triste es cuando usted intenta resolverlo y no lo resuelve, y vuelve a hacer esto y vuelve a hacer aquello. Como cuando usted está enfermo de esas toses que a uno le dan, ahí en El Salvador decimos de chucho. Y usted viene y dice: ay, hermano, sí, tome tal cosa, y ya lo tomé. Y otro dice: ya tomó también. Y el otro dice: tal cosa también. Toda pócima que nos la pongan, nos la tomamos y no pasa nada. Y de repente alguien aparece y mire: este es terrible, dicen algunos, este es de caballo, hermano, pero tómese. Le dice: bueno, yo ya tomé de todo, venga para acá, a ver si al caso. Y usted no lo resuelve, sigue con el problema. Así estaba aquella mujer por 12 años. Había intentado resolver su problema y de nada le había servido. Pero cuando ella escuchó que Jesús de Nazaret iba pasando por ahí, dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Tocó el borde del manto del Señor y poder salió de él, porque del Rey sale poder para resolver lo que nadie puede resolver. Él lo puede resolver, y esta mañana le digo: lo que usted no puede resolver, lo puede resolver el Señor. A él hay que decirle: no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Aleluya. Eso es de éxito. Ir ante el rey y decirle: tengo un problema y no puedo resolverlo. Y Pablo está diciendo: hagan oraciones, vayan delante de Dios y díganle:
tengo este problema y no puedo resolverlo. Aleluya. Y luego dice, y hagan oraciones. Oraciones es un vocablo religioso que en nuestro español se utiliza para referirse a hablar con Dios. En griego había una palabra, era proseujas. ¿Qué conmigo? Proseujas. Y también era un vocablo religioso. Cuando alguien decía proseuca, indicaba está hablando con su Dios. Pero cuando Pablo utiliza esta palabra proseuca, no es sencillamente hablar con Dios, sino que miren lo maravilloso de esta palabra proseuca. Es un indicativo de decir, ha ido a hablar con Dios, porque reconoce el pleno y total poder de Dios para resolver cualquier cosa.